¿Qué tal, hermanos? Buenas noches. Vamos a compartir de la palabra de Dios, que es lo único que puede ayudarnos en nuestra vida, lo único que puede afirmarnos, lo único que puede volver a centrar nuestra vida si está desviada, lo único que puede hacernos recordar de dónde nos sacó el Señor, dónde estamos y de por qué esperamos lo futuro, no como algo de tan poco valor, sino que es inmenso, no hay palabras para describir lo que nos espera a futuro. Y en la palabra de Dios es donde nosotros encontramos justamente, mientras estamos aquí en la tierra, encontramos lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Cuando uno va a un texto, y los invito a que me acompañen allí en Apocalipsis capítulo 3, un texto tan conocido por cada uno de nosotros, dice Apocalipsis 3, el versículo 20, el Señor, después de haber hablado y después de haber mirado, observado y estar dentro de cada una de las iglesias, ver cómo actuaban, al finalizar todo, el Señor dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Gracias. Y este pasaje, que muchas veces lo hemos tomado para predicar, es también un llamado de atención para cada uno de nosotros. Y los pasajes que vamos a ver a continuación nos van a llevar a entender un poco más esto. Porque no hay nada peor en la vida que dejar afuera al Señor. Tener al Señor adentro de mi vida, y acá es como si el Señor, hay una casa, vos estás adentro, vos y yo estamos adentro, y el Señor está afuera golpeando, y Él es el que dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye y se hace el sordo, no dice eso, Señor, dice: si alguno oye mi voz y abre la puerta. Miren qué grande que es el Señor, ¿eh? Caballero total. Voy a entrar y voy a estar con Él. Una relación. Y eso es lo que pasa en la vida tuya y mía de todos los días. Porque no es que el Señor únicamente tocó la puerta de tu corazón, de tu vida, cuando Él vino a morir por vos y escuchaste del Evangelio. Él todos los días está golpeando. Todos los días. Está golpeando diciendo: yo estoy acá a la puerta, ahora, ¿qué vas a hacer conmigo? En tus planes, proyectos, propósitos, todo lo que vos quieras hacia adelante, ¿qué vas a hacer? ¿Me vas a dejar golpeando todavía? ¿O me vas a tener adentro donde podamos tener una relación en la cual se va a basar todo lo que hemos cantado? Porque si yo canto pero no lo vivo, no me sirve de nada. Si yo lo escucho pero no lo practico, no me sirve de nada. Y en los pasajes que vamos a ver ahora, es justamente ver en qué hogares el Señor estuvo. ¿Qué fueron de esas casas donde el Señor pasó? Y vamos a ver algunas nada más. Para sacar para nuestra vida esto que el Señor quiere. Él está a la puerta, llama, pero quiere entrar. Y quiere estar con vos, quiere estar conmigo, quiere estar en tu casa, quiere estar en mi casa, quiere estar en tu familia, en mi familia, en una relación. El primer pasaje al que vamos a ir lo encontramos allí en Lucas, capítulo 19, y es el primer punto por el que tenemos que empezar. Allí en Lucas capítulo 19 hay un hombre que está interesado en conocer quién era el Señor Jesucristo.
Y este hombre llamado Zaqueo, que tenía dos grandes dificultades, porque primero de que era chiquito, era petizo, y no llegaba a alcanzar, no podía ver al Señor. Pero lo otro era justamente su trabajo, porque era jefe de los publicanos, y todo israelita que tenía que pagar le veía la cara y sabía cómo se manejaba. Sabía cómo se manejaban los suyos, los que cobraban el impuesto, y él que era el jefe. Pero esta persona quería conocer al Señor, y cuando llega el momento, el Señor que va pasando, mucha gente, el Señor tiene tiempo en sus planes de detenerse, mirar hacia arriba en ese árbol donde estaba Zaqueo, y le dice en el versículo 5 que el Señor llega a ese lugar, mira hacia arriba, ve a Zaqueo y le dice: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Habían muchos que murmuraban: mirá Jesús a quién recibe, mirá con quién come. Siempre los de afuera, cuando el Señor hacía algo, no miraban el Señor, mirá qué bueno esto que el Señor... No, siempre era, mirá con quién se junta este. Claro, el resto no lo hacía, pero para juzgar, ahí estaba. Ahora esta persona, Zaqueo, de lo primero que tuvo que darse cuenta era que el Señor estaba golpeando a la puerta de su vida. Y el Señor le dice: date prisa, esto es urgente, descendé, tengo que ir a tu casa. ¿Y se imaginan, Zaqueo? No, pero ¿vieron cuando en casa dice va a llegar visita? Claro, si nos avisan un mes antes está re bueno, porque nos da tiempo a prepararnos, si hay que hacer esto, si hay que... El tema es cuando nos dicen, está en la terminal, supónganse, hay que ir a buscarlo y viene a casa. ¿Qué hago? ¿Sí? Y entonces empezamos a ordenar como sea, porque viene alguien. Y este Zaqueo que quería conocer al Señor, el Señor le dice: voy ya a tu casa, vamos, no hay tiempo que perder. Y Zaqueo dice: yo te quiero conocer a vos, vamos, vení. Y entablan con el Señor un diálogo, un intercambio. Zaqueo abre su corazón y le dice: Señor, mirá, yo hago todo esto. Si hay alguien necesitado, ahí estoy yo. Si a alguien defraudé, hago esto. Y el Señor, que conoce todas las cosas, es el Señor el que va a hablar y el que va a decirle a Zaqueo. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. El primer punto de esta casa es justamente ver el hogar para salvación. Tu vida, si el Señor está golpeando, lo primero que quiere es llegar y decir: hoy ha llegado la salvación a tu casa. El Señor no dice: hoy ha llegado el que te va a sacar plata. Hoy ha llegado el que te va a multiplicar todas las cosas. Hoy ha llegado el que te va a hacer re feliz la vida. No, el Señor dice: hoy ha llegado la salvación. Y ese es el primer punto. En tu vida, en tu hogar, ¿hay salvación? Porque el Señor está todavía golpeando, Todavía está golpeando. Y depende de vos, si no tenés a Cristo en el corazón, que desciendas de donde estás y que vayas rápido a tu corazón, a tu vida, y lo invites. Y capaz que tenés infinidades de errores, como muchas personas que se presentaron delante del Señor. Pero el Señor dice: hoy ha llegado la salvación. Él quiere salvar. Él quiere salvar tu vida. Y si ya hemos pasado por este primer punto, por este primer hogar,
Que un día el Señor dijo, es necesario que yo vaya a tu vida, que yo vaya a tu casa, porque hoy ha venido la salvación. Recordemos ese momento. Tengámoslo presente porque ahí está el fundamento más firme que podemos tener, que lo encontramos únicamente en el Señor. Trasciende el tiempo, trasciende mi condición y mi estado en el cual esté. La salvación es del Señor. Ahí fui puesto yo. Cuando fui a Él y vio mi vida, que no le podía ocultar nada, soy un pecador, Señor. Y el Señor dice, yo quiero salvarte, quiero perdonar tus pecados, cree en mí. ¿Y qué hicimos nosotros? ¿Creíste en el Señor? ¿Le recibiste? Entonces el Señor dice, yo voy a entrar y voy a estar con Él. Voy a cenar con Él y Él va a cenar conmigo. Y este es el primer fundamento que tenemos, hermoso, grande, de parte del Señor. El hogar que un día mi vida se abrió para que Él venga y para que me dé salvación. Vamos a ver otro lugar donde el Señor estuvo, en Lucas capítulo 10. Capítulo 10, verso 38. El Señor en su ministerio tiene tiempo. Él va, está con la gente, todo lo demás, pero cuando se tiene que detener en una casa, en un hogar, el Señor lo hacía. Y en esta oportunidad, dice el verso 38, aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada estás y turbada estás con muchas cosas. Pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Qué hogar, no? Donde entró el Señor. Habitaban ahí 3 personas por lo menos. Estaba Marta, María y Lázaro. Pero acá están estas 2 hermanas. Y es impresionante que el Señor vaya a este hogar y que el Señor empiece a hablar. Y hay alguien que decide, ¿saben qué? Escuchar, estar atento, y hay alguien que no. Lo diferente en todo esto es lo que dice el Señor. Y acá este es el hogar de las prioridades. ¿Qué está primero? Dice que María se puso al lado del Señor y le oía. Escuchaba lo que el Señor tenía para decir. ¿Qué dijo? No lo sé. Me hubiera encantado, ¿sí?, que Lucas se hubiera explayado más en este diálogo. Que haya un capítulo donde esté ahí esa conversación. No lo tenemos. Pero que hizo bien en estar ahí, sí. Dice la palabra de Dios en cuanto a oír, ahí en Lucas, para no irnos, ¿sí?, sino volver otra vez, en Lucas capítulo 6, verso 47, el Señor mismo habló de la importancia que era escuchar. Dice que todo aquel, verso 47 del capítulo 6 de Lucas, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. ¿Se acuerdan cómo lo comparó el Señor? ¿A quién es semejante? A un hombre el cual edificó su casa. Y sabemos cómo fueron estas 2 historias. Siempre el Señor
le dio importancia a que cuando él llegaba al hogar, lo escuchara. Que escuchemos. Claro, nosotros venimos a la iglesia y escuchamos, ¿sí? Escuchamos a los chicos que tocan, escuchamos el sonido de la batería, escuchamos el sonido de la guitarra, del bajo, del piano, escuchamos cuando los niños hacen ruido, escuchamos cuando se mueve la silla, estamos constantemente. Y cuando viene la palabra estamos justamente escuchando al que está hablando. Se lee el texto y escuchamos qué es lo que dice el texto. Ahora cuando tenemos que escuchar al Señor es totalmente distinto. Porque escuchar al Señor es justamente la actitud que tenía María. De estar donde está el Señor. De tomar ese tiempo y decir, el Señor vino, lo voy a escuchar. Y es justamente en mi casa. Claro, acá vos el tiempo que estás, que escuchás la palabra y todo lo demás, es media hora. En nuestras casas, ¿cómo es el tema? Porque en mi casa, cuando yo me voy de acá, hay prioridades. ¿Qué hago con esas prioridades? Y Marta es una persona que nos deja ver que muchas veces hasta nosotros mismos caemos en lo que estaba haciendo Marta, que ¿saben qué? Marta no estaba haciendo las cosas mal, solamente que su prioridad fue cambiada. Ella tomó la decisión. Dice el pasaje allí en Lucas capítulo 10, que Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Esto de preocuparse era mucho más fuerte el querer atender a las cosas que tenía ahí que lo que el Señor estaba esperando de ella. Que fuera, que se tomara un tiempo y que escuchara lo que el Señor tenía para decir. Ahora dice que tenía estos quehaceres. Y sus quehaceres, en lo literal, era justamente ver sus muchas obligaciones. ¿Qué obligaciones tenemos nosotros? Miren, cuando somos solteros es un porcentaje de obligaciones. Casi nula, diría yo. Pero a medida que vamos creciendo, hay responsabilidades, hay justamente obligaciones, pero tenemos que aprender a que hay prioridades. Y el tema es que si yo pierdo de vista mis prioridades, ese tiempo no lo recupero. Yo no sé si Marta después de esto le habrá preguntado, che, María, a ver, contame qué te dijo el Señor. Que te lo cuenten es una cosa, pero escucharlo de boca del Señor es totalmente distinto. Ya perdiste la oportunidad por tus prioridades. Por eso es que el cuidado en mi hogar, en mi casa, es qué prioridades tengo. Bueno, Señor, pero si estamos tan cargados de actividades, Señor. Mirá, hasta te escucho en la hora feliz con las lecciones que dan. Tenemos tanto, Señor, te escuchamos toda la semana, pero en mi casa, no, ya es demasiado, tengo otras cosas que hacer. Y Marta tenía todo su derecho de hacer lo que tenía que hacer. Según los que han estudiado, era la mayor, era la que llevaba adelante el hogar, así que había una carga, pero eso no quitaba de que ella aprendiera lo que son las prioridades. ¿Cómo está nuestra casa con respecto a las prioridades? Hay que trabajarlas. No es sencillo, porque ¿saben qué? El Señor está ahí a la puerta. Y si yo me levanto a la mañana y le digo, Señor, gracias, y me levanto ahí con un tema de los que hemos cantado ahora, y digo, oh, Señor, gracias porque estás, y después me voy a preparar mi café o mi té, y ya, listo, ya se fue el Señor,
No me detuve un momento a escuchar, a abrir la palabra, a buscarlo a Él, a ver qué me tiene que decir. Y yo no sé ustedes, pero hay hermanos, y yo entiendo esto, hay hermanos que se levantan a trabajar y se levantan capaz que a las 4 de la mañana, 3 de la mañana. No sé cómo son los tiempos, pero en un momento el Señor tiene que ser la prioridad para escucharlo. Que lo escuche mi familia. Yo no sé cómo es tu hogar, capaz que vos todavía estás viviendo con tus padres y tus padres no son creyentes, pero vos tenés tu prioridad. Vos tenés tu momento en donde tenés que escuchar al Señor. Capaz que en casa sí, tengo mi esposa que es creyente, entonces tenemos un hogar al que le decimos un hogar cristiano. Pero si yo no tomo ese tiempo con mi familia de buscar al Señor, hermano, esto es el trabajo más arduo que tengo en mi vida. De decir, ese es el tiempo que le vamos a dar, la prioridad que le vamos a dar al Señor. Y es trabajoso, no es simple. Cada uno tiene sus horarios, sus responsabilidades. Pero el Señor nos llama a que María escogió la buena parte. María escogió lo que es mejor. Lo mejor. Hermano, que vos y yo aprendamos que en las prioridades, cuando buscamos al Señor, es lo mejor. Voy a tener mi tiempo donde voy a estar en el trabajo, voy a tener mi tiempo donde voy a estar seguramente con mi familia, voy a tener el tiempo donde voy a tener que estar con mis hermanos, voy a tener el tiempo donde voy a ir a jugar, a divertirme, a pasarla bien. Pero el tiempo con el Señor, en mi casa, no se repite, ¿eh? Marta se perdió, que era lo que el Señor tenía para decir en ese momento, porque cambió sus prioridades. Que el Señor nos afirme también en ver en nuestra vida qué prioridades tengo. Vamos a ver 2 hogares más, ¿sí? En Lucas capítulo 5 es uno de los pasajes que a mí siempre me gustó de adolescente. Porque tiene como una palabrita que por ahí suena medio chocante. Pero cuando uno le entiende, observando lo que dice este pasaje, sabe qué es lo que tiene que hacer. Lucas 5, capítulo 17, dice que el Señor, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Verso 17, aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo, a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Yo no me quiero imaginar quién era el dueño de esta casa. El Señor no está en los templos, no está en la sinagoga, está en una casa. Y delante de toda la gente, en un momento determinado, se empieza a mover el techo. Yo no sé si a usted les ha ocurrido alguna vez, pero en casa suele pasar. Que por ahí vienen las palomas, los que tienen techos de chapa, vienen las palomas y se apoyan y se dejan caer y se escucha el ¡pac! Todo el ruido. No es nada agradable. Ni hablar si por ahí andan los gatos dando vuelta. Peor, parecían que son personas. El Señor está rodeado de gente en una casa y están todos re bien y de repente empieza el techo a caer de tierra, de todo así, se abre el techo. 4 personas bajando a uno
¿Qué es un paralítico? Yo me imagino al dueño de casa primero que se está moviendo el techo. Después que el techo se abre. No nos dice nada qué pasó. Pero en esa casa llevaron a alguien que necesitaba al Señor Jesús. Yo no sé qué pasará en tu casa, pero a mí me llamó la atención justamente esto. ¿Vieron cuando nos hablan de romper estructuras? Qué chocante que es, ¿no? Esa palabra. Hay una forma, hay un modelo, hay una idea de cómo hacer algo y se rompe esa estructura. No se va a hacer así, no lo vamos a volver a realizar de esa manera, vamos a cambiarlo. Bueno, fue lo que hicieron estas personas. Porque por una casa no se entra por el techo, se entra por la puerta. Y estas personas rompieron estructuras, pero hicieron algo que me llama siempre la atención. Es que su amigo que necesitaba al Señor, lo pusieron delante del Señor. No rompieron el techo en el baño, ni en la pieza, ni en el comedor, no. Ahí donde estaba el Señor. En tu casa, que capaz que tenemos familias que no tienen al Señor, amigos de la facultad, de la secundaria, de los lugares donde nos movamos, a la hora de tener que presentarles al Señor, ¿qué hacemos? ¿Le esquivamos al Señor o le presentamos al Señor? Porque recuerden, es la casa, ¿eh? O agarramos y decimos, qué desubicado esto. Mirá lo que hicieron. Mirá lo que hacen. Bajan a una persona que acá en una casa. ¿Y nosotros qué hacemos en nuestra vida? ¿Llevamos a nuestros familiares, a nuestros compañeros, ahí donde está Jesús, en el medio? No en cualquier otro lado, ¿eh? Donde está Él. ¿Qué es lo que hacemos para llevarlos al Señor? ¿Qué medios utilizamos? ¿Cómo los llevamos adelante? Porque se rompen estructuras, métodos. Yo por muchos años crecí que las personas, creyendo que las personas se salvaban si venían a la iglesia, porque era la única forma en que se hacía. Yo de chico, yo conocía únicamente las reuniones de los domingos. Y entonces se predicaba y se decía, y no había otra forma de que las gentes pudieran ser salvas. Después con los años te enterás que habían carpas evangelísticas, que habían personas que salían a repartir tratados, que habían... no, pero eso no. ¿Cómo? ¿Saben qué? Se rompe el techo de la casa. Se rompen las estructuras. Pero estos amigos tenían algo bien en claro. Lo iban a llevar al Señor Jesús, pero no a cualquier lugar, ahí donde estuviera Él. ¿Qué hacemos en nuestra casa nosotros? ¿Qué vamos a hacer con aquellos que no conocen al Señor? ¿Cómo le vamos a hablar de Él? ¿A dónde lo vamos a llevar? ¿A la iglesia? Tráelo a la actividad. ¿Van a jugar al fútbol? Tomate unos minutos para predicarle. ¿Van a casa a tomar unos mates? Hablale de Cristo. Pero que esté ahí donde está el Señor. Último pasaje, Lucas. Y no me quiero equivocar con este pasaje. A ver, Lucas, sí. Porque el anterior era en Juan. Ese no lo vamos a ver. Aunque está muy bueno, les digo. Después se los digo. Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24, versículo 13.
El Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, lo pusieron en el sepulcro y el domingo a primera hora lo van a ver y no estaba más. El Señor ha resucitado. Todo ese día domingo pasan diferentes situaciones los discípulos. Uno de los pasajes que yo tenía era justamente ver los discípulos que estaban encerrados en la casa, todos juntitos ahí, y dice que estaban ahí por miedo. Cerraron la puerta y estaban ahí por miedo de que vinieran, ¿sí?, los principales y los buscaran a ellos también, porque habían matado, ellos vieron al Señor crucificado. El Señor murió, lo vieron que al Señor lo pusieron en el sepulcro y se les complicó la vida. Y dice que ellos tenían miedo. Este hecho, el Señor se aparece, el Señor ha resucitado. Y el pasaje que vamos a leer ahora es re lindo. Dice que el verso 13, y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús. Supónganse domingo a la tarde, ya cayendo el sol. Que estaba a 70 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis así tristes? Fíjense cómo están, Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero de Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosa? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra, en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaró en las Escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que se iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciéndote, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno a otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Este es el hogar de los corazones. 2 personas que han vivido lo peor. Su maestro, al que vieron sus milagros, compartieron días con él, vieron todos los acontecimientos que ellos relatan, que le dicen al Señor. No se dan cuenta que el que camina con ellos es el Señor resucitado. La tristeza, el miedo, ha hecho en ellos perder de vista quién era el Señor y lo que Él había dicho.
En las Escrituras, por lo menos en 3 oportunidades, el Señor habló de que Él iba a morir y que al tercer día iba a resucitar. Ahora, cuando los hechos se hacen evidentes, están devastados. Y estos que van de camino le cuentan al Señor y le dicen, ¿vos sos el único que no sabés lo que pasó acá en Jerusalén? Porque fue, la verdad, fue un movimiento terrible el día que al Señor lo crucificaron. Todo el pueblo sabía de antemano lo que se hizo. Era el espectáculo. Ahora ellos le dicen al Señor, y a pesar de todo esto, ya es el tercer día y no pasó nada. Aunque hay algunas mujeres que fueron al sepulcro a la mañana, hoy a la mañana, le dicen al Señor, y dice que vieron visión de ángeles y Él no estaba. Y otros dan testimonio de que sí, de que el Señor resucitó. Y el Señor, ¿saben lo que tiene que hacer? Volver otra vez a las Escrituras. Porque les volvió otra vez a marcar desde el Antiguo Testamento lo que Él iba a hacer, lo que estaba profetizado acerca del Señor Jesucristo, su obra, y cómo la iba a llevar a cabo, y lo que iba a acontecer después, eso el Señor les dijo en un camino de varios kilómetros. Qué espectacular sería tener cada uno de los pasajes que el Señor habló y habló y habló acerca de Él. Porque nosotros los tenemos y tenemos que buscarlos. ¿Qué dice la Escritura en el Antiguo Testamento acerca de lo que el Señor iba a hacer y lo que hizo? Y el Señor, cuando termina todo esto, es como que el Señor, qué actitud que tenía, ¿no? Hace como que se va, ¿no? Es como, ¿vieron cuando nosotros estamos así y nos dicen, che, ¿no te quedás a tomar una tacita de té o querés tomar algo? Pasá. A mí me ha pasado, ¿vale? Y uno es como que dice, y bueno, está bien. A lo último, ¿viste? Y el Señor se queda con ellos. Y los que tenían que poner la mesa, servir y dar gracia, eran ellos, no el Señor. El dueño de casa lo hacía. Y el Señor toma el pan, lo parte y da gracia como siempre hizo. Y ahí se le abren los ojos. Y el Señor ahí desaparece. Y la actitud que tienen ellos, es decir, ¿cómo no nos dimos cuenta antes que era Él? Si nuestro corazón ardía cada vez que nos abría las Escrituras. Y hermanos, el tema acá es el siguiente. En mi casa, en mi hogar, si yo no abro las Escrituras y voy a todo lo que Él tiene, promesas, cómo sostenerme, cómo prepararme, cómo ayudarme, cómo afirmarme, cómo curar mi corazón. Si yo no voy a las Escrituras, mi corazón no arde. Mi corazón no va a arder. No va a tener como diciendo, sí, es el ánimo del Señor, la fortaleza que Él da. Si yo no voy a las Escrituras, mi corazón no va a arder. Mi vida no va a andar en función a lo que el Señor me dicte. Y entonces cuando pasen situaciones en mi vida, vamos a estar como estas personas, llenas de dudas, preguntas, devastados. Pero cuando el Señor hizo un acto, que era el partimiento del pan, y orar, un acto fue necesario para que ellos abrieran los ojos. Que se nos abran los ojos en solamente pensar en un acto del Señor. Un acto nomás pensemos, ¿qué es lo que hizo el Señor? Para decir, era Él. Él es el que me afirma.
Él es el que me da todo el aliento, la fuerza. Él es el que me hace estar firme, el que me prepara, el que sana mi corazón, el que me da fortaleza. Él es. Y entonces llegar después a la conclusión, viendo su palabra, leyendo y yendo a su palabra y buscando. ¿No ardía nuestro corazón? Ojalá nuestro corazón arda. Que en nuestros hogares, como las casas en estas que estuvo el Señor, y faltan más, porque hay como 10 más o menos, poco más. Que sea el Señor. Miren, acá no hablamos acerca de otros, hablamos del Señor. Y yo a Él lo quiero en mi casa. ¿Lo querés en tu hogar? Que sea el Señor siempre grande en nuestra vida. Él lo que hace en nosotros. Porque el Señor es el que se merece todo por lo que Él hizo. Él entregó su vida, Él nos perdonó, Él nos dio la promesa de ir al cielo. Él nos dio la promesa de que Él va a venir a buscarnos. Y Él no nos va a fallar. Que el Señor bendiga su palabra.